Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Como siempre, les traigo un tema que sé que les va a interesar muchísimo, porque me han estado preguntando sin parar sobre esto en mis redes sociales, en los comentarios y, la verdad, es un tema que da para largo. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, a esa química innegable que traspasaba fronteras y sobre todo, vamos a intentar desentrañar ese misterio que rodea el perdón de Demet hacia Can. ¿Por qué decidió perdonarlo? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Hubo un punto de inflexión. Prepárense porque hoy les tengo todos los detalles, o al menos, todo lo que he podido investigar y recopilar para ustedes. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series turcas, el chisme de los famosos y todo lo que rodea a estas estrellas que tanto admiramos, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre estoy buscando temas que les puedan gustar. Además, su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, así que se los agradecería de corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan hacen magia. La pareja protagónica de Erkenci nos enamoró a todos con su romance en la pantalla. La química entre ellos era palpable, la conexión era innegable y claro, todos empezamos a fantasear con que esa magia se trasladara también a la vida real. Y bueno, hasta cierto punto, así fue. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can eran constantes. Fotos, vídeos, miradas cómplices, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, muchos dábamos por hecho que estaban juntos. Éramos muchos los que suspirábamos pensando que nuestro amor de pantalla se había hecho realidad. El mundo entero se paralizaba cada semana con la emisión de un nuevo capítulo, no solo en Turquía, sino también en España, Italia, Latinoamérica. Erkenci era un fenómeno global. Y gran parte de ese éxito radicaba, precisamente, en la innegable química entre Demet y Can. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad a veces es más complicada de lo que parece. Después del final de Erkenci, las cosas entre Demet y Can empezaron a enfriarse. Surgieron rumores de peleas, de desacuerdos, de celos. En fin, todo lo que suele pasar en cualquier relación. Pero en este caso, al ser figuras públicas, todo se magnificó y llegó a oídos de todos. La presión mediática era asfixiante, cada movimiento era analizado con lupa, cada declaración era interpretada de 1000 maneras diferentes. Y claro, todo eso contribuyó a tensar aún más la cuerda. Y ahí es donde entra en juego la palabra perdón. Porque, seamos sinceros, para perdonar a alguien, primero tiene que haber habido algo que perdonar. Y en el caso de Demet y Can, parece que sí lo hubo. No sabemos exactamente qué pasó entre ellos, cuáles fueron los motivos que llevaron a su distanciamiento, pero lo que sí sabemos es que hubo un momento en el que Demet decidió perdonar a Can. El silencio oficial siempre rodeó el asunto, alimentando aún más las especulaciones. Se hablaba de fuertes discusiones en el set, de desacuerdos sobre la dirección que debían tomar sus carreras, incluso de terceras personas involucradas. Un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Ahora bien, ¿por qué lo hizo? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde empiezan las especulaciones, las teorías y, por supuesto, mi propia interpretación de los hechos. He leído muchísimas entrevistas, he visto vídeos, he analizado cada una de sus apariciones públicas y basándome en todo eso, he llegado a algunas conclusiones. Y les confieso algo, no ha sido tarea fácil. Intentar leer entre líneas, descifrar gestos y expresiones. Es como ser detective a tiempo completo. En primer lugar, creo que Demet es una persona muy madura y sensata. Es una mujer que ha sabido labrarse una carrera exitosa a base de talento, esfuerzo y dedicación. Y eso inevitablemente te da una perspectiva diferente de la vida. Te hace valorar lo que realmente importa y te ayuda a dejar atrás rencores y resentimientos. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, capaz de tomar las riendas de su propio destino.
Su trayectoria profesional es un claro ejemplo de ello. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices más cotizadas de Turquía, Demet ha sabido superar obstáculos y alcanzar sus metas con perseverancia y talento. Creo que Demet con el tiempo se dio cuenta de que aferrarse al pasado no le iba a llevar a ningún lado. Que seguir alimentando el rencor hacia Can no iba a hacerla más feliz. Y que al final, lo más inteligente era perdonarlo y seguir adelante con su vida. El resentimiento es como un veneno que corroe el alma, impidiendo que uno avance y disfrute plenamente del presente. Demet, con su inteligencia emocional, comprendió que aferrarse a ese sentimiento negativo solo la perjudicaría a ella misma. Decidió, por lo tanto, liberarse de esa carga y abrirse a nuevas oportunidades. Pero ojo, no estoy diciendo que perdonar sea fácil. Perdonar requiere mucha valentía, mucha fuerza interior y mucha capacidad de empatía. Y creo que Demet tiene todo eso. Creo que Demet es una mujer fuerte que ha sabido superar muchos obstáculos en su vida y que ha aprendido a perdonar a quienes la han lastimado. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es la capacidad de trascender el dolor y la decepción, de comprender que todos cometemos errores y de dar una segunda oportunidad. Demet, con su actitud compasiva y comprensiva, demostró tener esa capacidad. Además, creo que Demet es una persona muy agradecida. Agradecida por el éxito que ha tenido, agradecida por el cariño del público y agradecida por todas las oportunidades que se le han presentado. Y creo que parte de ese agradecimiento incluye también a Can. El agradecimiento es una virtud que engrandece el alma. Es la capacidad de reconocer el valor de las personas y las experiencias que nos han enriquecido. Demet, a pesar de las dificultades que pudo haber enfrentado en su relación con Can, seguramente reconoce el papel fundamental que él tuvo en su éxito profesional. Porque, seamos honestos, Erkenci fue un punto de inflexión en la carrera de ambos. Fue la serie que los catapultó a la fama internacional y que los convirtió en dos de los actores más populares de Turquía. Y creo que Demet, en el fondo, es consciente de eso. Sabe que Can fue parte importante de su éxito y que, de alguna manera, siempre estarán unidos por esa experiencia. Erkenci no solo fue un éxito televisivo, sino también un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La serie abrió las puertas a Demet y Can a un público global, consolidando sus carreras y abriendo nuevas oportunidades profesionales. Es innegable que la química entre ambos fue un factor clave en el éxito de la serie, y Demet seguramente reconoce el valor de esa colaboración. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, el tiempo. El tiempo cura muchas heridas, dicen. Y creo que en el caso de Demet y Can, el tiempo ha jugado un papel fundamental. El tiempo les ha permitido reflexionar sobre lo que pasó, aprender de sus errores y, finalmente, perdonarse mutuamente. El tiempo es un aliado invaluable en el proceso de sanación emocional. Permite tomar distancia de los acontecimientos, analizar las situaciones con mayor objetividad y comprender las razones detrás de las acciones de los demás. Demet y Can con el tiempo seguramente pudieron procesar sus emociones, identificar sus errores y aprender de la experiencia. Porque, ojo, el perdón no es solo un acto unilateral. El perdón implica también una reconciliación interna, una aceptación de lo que pasó y una decisión de seguir adelante. Y creo que tanto Demet como Can han llegado a ese punto. Han aceptado lo que pasó entre ellos, han aprendido de sus errores y han decidido seguir adelante con sus vidas. El verdadero perdón implica un cambio de actitud, una transformación interna que permite liberarse del pasado y abrazar el futuro con optimismo. Demet y Can, al perdonarse mutuamente, seguramente han logrado cerrar un capítulo doloroso en sus vidas y abrirse a nuevas oportunidades. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Demet perdonó a Can? Creo que la respuesta es una combinación de todos estos factores. Madurez, sensatez, agradecimiento, tiempo. Todo eso, sumado a la propia personalidad de Demet, la llevó a tomar la decisión de perdonar a Can. No hay una única respuesta, sino una convergencia de factores que influyeron en la decisión de Demet. Su madurez, su inteligencia emocional, su agradecimiento y el paso del tiempo jugaron un papel fundamental en el proceso de perdón. Y seamos sinceros, ¿no es eso lo que todos deberíamos hacer? ¿No deberíamos todos aprender a perdonar a quienes nos han lastimado? ¿No deberíamos todos dejar atrás el rencor y el resentimiento y seguir adelante con nuestras vidas? El perdón no es un acto de debilidad, sino de valentía.
Es la capacidad de trascender el dolor y la decepción, de comprender que todos cometemos errores y de dar una segunda oportunidad. El mundo sería un lugar mejor si todos fuéramos capaces de perdonar y seguir adelante. Sé que es fácil decirlo, pero a veces es difícil hacerlo. Pero creo que el ejemplo de Demet nos puede inspirar a todos a ser mejores personas, a ser más comprensivos, a ser más tolerantes y sobre todo, a ser más capaces de perdonar. El camino hacia el perdón no siempre es fácil, pero vale la pena el esfuerzo. Liberarse del rencor y el resentimiento permite vivir una vida más plena y feliz. Y por último, quiero añadir una cosa más. Creo que el perdón de Demet hacia Can no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. No creo que debamos interpretar el perdón como una señal de reconciliación amorosa. Creo que el perdón es simplemente un acto de madurez, un acto de liberación y un acto de amor propio. El perdón no siempre implica una reconciliación. A veces es simplemente un acto de liberación personal que permite seguir adelante con la vida sin el peso del pasado. Creo que Demet ha perdonado a Can para poder seguir adelante con su vida, para poder ser feliz y para poder construir un futuro mejor. Y eso, al final, es lo que realmente importa. La felicidad personal es lo más importante. Demet, al perdonar a Can, se ha liberado de una carga emocional que le impedía avanzar y construir un futuro mejor. Su decisión es un ejemplo de amor propio y de búsqueda de la felicidad. Hemos recorrido un largo camino hoy, analizando esta compleja y fascinante historia entre Demet Özdemir y Can Yaman. Vimos cómo su relación, nacida en el set de Erkencikus, se transformó y evolucionó con el tiempo. Exploramos los rumores, los distanciamientos y finalmente el perdón. Una montaña rusa de emociones que nos mantuvo a todos en vilo. En resumen, entendimos que el perdón de Demet hacia Can no es un simple gesto, sino el resultado de una profunda reflexión, madurez personal y la capacidad de dejar atrás el pasado para abrazar un futuro lleno de posibilidades. Es un acto de liberación, tanto para ella como posiblemente para él, que les permite seguir adelante con sus vidas sin el peso del resentimiento. Una lección de vida para todos nosotros. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mis análisis, mis opiniones y mis reflexiones sobre el mundo de las series turcas y sus estrellas. Es un placer conectar con ustedes y compartir esta pasión. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que hay otros factores que influyeron en la decisión de Demet de perdonar a Can? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Su opinión es muy valiosa para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Hasta la próxima.